Hola, sean bienvenidos a este nuevo video. En la década de los 80 y tras una serie de acusaciones sobre abuso sexual en contra de Ray Bucky, acabaría desencadenando el que sería el caso judicial más largo y costoso de la historia de los Estados Unidos. El video de hoy es el caso McMartin. Durante la década de los 80 y principios de los 90 se vivía un pánico moral en los Estados Unidos por diversos cargos a los encargados de las guarderías. Quien comenzó este pánico fue el caso en el condado de Kern. Un caso en 1982 que incluía denuncias de abuso sexual y ritual satánico, en el que al menos 60 niños testificaron haber sido sometidos a abuso y en el que al menos 36 personas fueron condenadas y la mayoría de ellas pasaron años en prisión. 34 condenas fueron anuladas en apelación y 2 de los condenados murieron en prisión sin haber podido limpiar sus nombres. Al caso del condado de Kern le siguen otros casos en varios lugares de los Estados Unidos. El que tocaremos en este video será el caso McMartin. Este, al igual que el del condado de Kern, fue un caso judicial de abuso sexual y ritual satánico. En 1983, Judy Johnson, madre de uno de los estudiantes de la escuela McMartin, denunció que su hijo había sido abusado y sodomizado por su exesposo y por Ray Bucky, quien era empleado de dicha escuela y nieto de su fundadora, Virginia McMartin. Debido a esto, la policía no tardó en mandar cartas a unos 200 padres de estudiantes de la escuela McMartin, afirmando que sus hijos podrían haber sido abusados y pidiendo que preguntasen a sus hijos si habían sido testigos o víctimas de algún crimen, entre los cuales incluía sexo oral, masturbación por parte de los adultos, sodomía, y también pudieron haberse tomado fotos desnudos a los niños, acompañado de una petición. Cualquier información sobre Ray Bucky de parte de sus hijos es importante. Como cualquier padre en esa situación, evidentemente empezaron a bombardear con preguntas a los niños. El problema con todo esto es que los niños son vulnerables a diferentes tipos de acciones sugestivas. Al insistirle tantas veces en una pregunta, el niño cree que la primera respuesta que dio fue incorrecta, así que tiende a cambiar de opinión, y en este caso, sin querer, terminaron implantando recuerdos que jamás pasaron en la mente de los niños. Y pese a haberse pedido discreción y no difundir la investigación con nadie fuera de la familia, no hace falta decir que no pasó mucho tiempo antes de que todos los que se conectaban con el preescolar McMartin, y de hecho, la mayoría de las personas en el área metropolitana de Los Ángeles, supieran de la investigación en curso sobre Ray Bucky. Sin embargo, los informes de Judy Johnson sobre el mal comportamiento del preescolar McMartin cada vez se volvían más extraños. Ella afirmó que Peggy Bucky, la madre de Ray, está involucrada en prácticas satánicas. Decía que se había llevado a su hijo a una iglesia donde el niño fue obligado a ver a un bebé siendo decapitado. Y luego fue obligado a beber la sangre. Ella insistió en que Ray Bucky había sodomizado a su hijo mientras su cabeza estaba en el inodoro y también que lo había llevado a un lavado de autos y lo habían cerrado en el maletero. Judy también le dijo a la policía que Ray paseaba por el preescolar con una capa y un disfraz de Santa Claus, y que otros maestros de la escuela cortaron conejos y colocaron algún tipo de estrella en el trasero de su hijo. Eventualmente, y luego de que Judy tuviera que ser hospitalizada por un episodio psicótico, fue diagnosticada con esquizofrenia, lo que puso en duda gran parte de las acusaciones. Pero una vez más, la noticia de Ray ya estaba en boca de todos. Debido a esta presión, la oficina del fiscal de distrito entregó una parte importante de la investigación en curso a Kim McFarland, una trabajadora social del Children's Institute International, por sus siglas, CII, una agencia con la misión de identificar y tratar a los niños que hayan sufrido de abuso sexual. Se alentó a los padres a enviar a sus hijos a la CII para entrevistas de 2 horas, en las que McFarland presionó a cerca de 400 niños a través de una serie de preguntas para que denunciaran casos de abuso en la escuela McMartin. Dichas entrevistas seguían un patrón. Al principio los niños negaban haber visto evidencia de abuso, y después de tanto insistir, conseguían que dijera lo que quería escuchar y no lo que en verdad pasó. Now I'd like you to look at a picture. Him back then? No, I don't think I remember him. Look at his face. No. I didn't see him much. Once or twice. Crummy stuff happened to these little kids. Do you think you might be able to help us out? Didn't happen to me. No, it didn't happen to you. Se decía que los fotografiaban mientras estaban desnudos y que los llevaban a salas secretas a través de túneles subterráneos. Después de las entrevistas, McFarland le dijo a los padres que sus hijos habían sido abusados y describió la naturaleza del presunto abuso. En marzo de 1984, 384 estudiantes del preescolar McMartin habían sido diagnosticados como abusados sexualmente.
El 22 de marzo de 1984, el jurado acusó a Ray Buckey, Peggy Ann Buckey, hermana de Ray, Virginia McMartin y a otras 3 maestras de la escuela McMartin. El jurado inicialmente los acusó de 115 cargos de abuso sexual infantil y después de meses se agregaron 93 cargos adicionales. En junio, la fianza para Peggy Buckey se fijó en $1 millón. Sin embargo, Ray Buckey fue detenido sin derecho a fianza. Pese a todo esto, los registros en el preescolar McMartin y en los hogares de los acusados no arrojaban muchas pruebas incriminatorias. No se descubrieron las supuestas fotos de los niños desnudos. Tampoco se encontraron pruebas de las salas secretas donde se decía que habían tenido lugar casos masivos de abuso sexual. E incluso, en marzo de 1985, un grupo de casi 50 padres de estudiantes del preescolar McMartin, decididos a desenterrar los túneles secretos, comenzaron a cavar en un lote al lado de la escuela. Pero aún así, jamás se descubrieron dichos túneles. So your layers should run consistently straight like they do in the rest of the hole. Oh, okay. Just make one that says glass, you know. La audiencia preliminar comenzó a principios de 1984, y a diferencia de la típica audiencia preliminar en la que la fiscalía trata de demostrar la causa para llevar a los acusados a juicio y la defensa observa pasivamente, la defensa en este caso montó un interrogatorio agresivo a un desfile de testigos de la fiscalía, incluidos niños presuntamente abusados. La defensa trató repetidamente de plantear preguntas sobre cómo el abuso a una escala tan masiva podría haber pasado desapercibida durante años, y sugirió que gran parte del testimonio de los niños testigos de la fiscalía era rotundamente increíble. Kim McFlarren testificó en la audiencia preliminar que el abuso pudo continuar durante años porque los niños sufrían del síndrome de negación, o temían que revelar los oscuros secretos del preescolar McMartin resultara en sus propias muertes o en la muerte de miembros de la familia. El testimonio de los niños en la audiencia preliminar fue sorprendentemente extraño y a menudo plagado de inconsistencias y contradicciones. Varios niños informaron haber sido fotografiados mientras realizaban saltos mortales desnudos, como parte del juego de la estrella de película desnuda. Testificaron que las agresiones sexuales tuvieron lugar en granjas, en carpas de circo, en casas de extraños, en lavaderos de autos, en almacenes y en una habitación secreta en el preescolar McMartin, accesible por un túnel subterráneo. Un niño contó que había visto sacrificios de animales realizados por los maestros del preescolar, con túnicas y máscaras en una ceremonia en la iglesia, y agregó que los niños fueron obligados a beber la sangre de los animales sacrificados. Pero quizá lo más extraño de todo fue el testimonio de un niño que dijo que los maestros del preescolar llevaron a los estudiantes a un cementerio donde los niños fueron obligados a usar picos y palas para desenterrar ataúdes. Y una vez que los ataúdes fueron retirados del suelo, se abrían y los maestros comenzarían a cortar los cuerpos con cuchillos. En septiembre de 1985, y más de un año después de la audiencia preliminar, algunos miembros del propio equipo de la fiscalía comenzaron a expresar dudas. Los 2 cofiscales del caso sugirieron retirar todos los cargos contra 5 de los 7 acusados y seguir adelante con el enjuiciamiento solo para Ray Buckey y Peggy Buckey. La fiscal jefe, Laine Rubin, sin embargo, argumentó que los 7 merecían ser procesados, pero después de una reunión en diciembre de 1985 en la que participaron más de una docena de miembros de la oficina del fiscal, se tomó la decisión de retirar los cargos contra todos los acusados, excepto para Ray y Peggy Buckey. Hasta ahora, el caso le había costado al condado de Los Ángeles $4 millones, y el juicio aún no había comenzado. Para cuando comenzó el juicio explotó una bomba legal. Glenn Stevens, un fiscal, admitió en una entrevista que los fiscales retuvieron información potencialmente exculpatoria de los abogados defensores, incluida la evidencia sobre la inestabilidad mental de la denunciante original en el caso, Judy Johnson, así como la evidencia de que el hijo de Judy Johnson no pudo identificar a Ray Buckey en una fila policial. En muchos sentidos, el juicio fue una versión condensada de la audiencia preliminar. Mientras que la fiscalía intentó probar el abuso sexual generalizado de los niños del preescolar, la defensa trató de probar que todo el programa fue impulsado por las técnicas de entrevista de Kim McFlarren.
Aún así, desde cualquier punto de vista fue un juicio importante. Antes de que terminara, la fiscalía presentaría 61 testigos, incluido 9 testigos infantiles, un informante de la cárcel, padres, especialistas médicos, terapeutas e incluso una mujer que tuvo relaciones sexuales con Ray Boki. Cuando los padres testificaban, por lo general, mencionaban que antes de la carta del departamento de policía anunciando de que Ray era sospechoso de abuso infantil, él o ella no tenía ninguna razón para sospechar de que su hijo había sido abusado sexualmente. Sin embargo, después de llevar a sus hijos a CIE y hablar con Kim McFarland, los padres se convencieron de que sus hijos habían sido abusados sexualmente. Quizá el testimonio más extraño en el juicio provino del informante de la cárcel, George Freeman, compañero de celda de Ray y 9 veces delincuente. Testificó que Boki le había admitido que abusó sexualmente de niños de la escuela McMartin y que en otros lugares tuvo relación incestuosa con su hermana y que había enterrado fotos incriminatorias de él y niños en Dakota del Sur. Evidencia más que suficiente para inculpar a Ray. Sin embargo, la defensa logró demostrar que tenía casi cero credibilidad. La atención de los medios alcanzó su punto máximo cuando los propios acusados tomaron el estrado. Cuando se le preguntó si alguna vez abusó sexualmente de los niños, Peggy dijo nunca. Ray también negó todos y cada uno de los cargos de la fiscalía, incluidos los que la defensa consideró ridículos. Negó, por ejemplo, haber matado a un caballo con un bate de béisbol como había testificado uno de los niños. Señaló que ni siquiera enseñaba en la escuela durante muchas de las veces en que fue acusado de abusar niños. El 2 de noviembre de 1989, después de casi 30 meses de testimonio, el caso pasó al jurado. El jurado pasó otros 2 meses y medio deliberando sus veredictos. En 52 de los 65 cargos contra los 2 acusados, incluidos todos los cargos contra Peggy Boki, el jurado devolvió una absolución. Sobre los 13 cargos restantes sobre Ray, el jurado anunció que estaba en un punto muerto. Tras esto, los grupos de protección infantil y los padres presionaron a los fiscales para que se reintentara a Ray Boki, por los cargos en los que el primer juicio se estancó. 500 personas, incluidos muchos padres de niños del preescolar McMartin, marcharon por las calles de Manhattan Beach, con carteles como "Creemos en los niños". Investigating the McMartin outrage. What went wrong? Does it spell the doom of child abuse cases? I could not do what this Justice system may have been served today, but justice was not. Wake up, America. This is your wake-up Despite the call. shocking, painful, Some really upset and angry parents against here. the 2 remaining defendants. Despite We have a network of parents all over America. These charges will be filed again. slap in the face. Feelings are running very high in the courthouse. This doesn't diminish what those children have lived through and will have to face for the rest of their lives. And who hoodwinked our legal system. Tras estas peticiones, el fiscal de distrito firmó un nuevo juicio. 2 nuevos fiscales fueron asignados al caso y el juez también fue sustituido. El segundo juicio fue un procedimiento mucho más centrado, que involucró solo 8 cargos de abuso sexual y 3 niños. La fiscalía presentó todo su caso en solo 13 días y ofreció solo 11 testigos, en el que McFarland fue llamado como testigo de la defensa. El jurado terminó sus deliberaciones estancadas en los 8 cargos. El jurado se inclinó hacia la absolución de 6 cargos y se inclinó hacia la condena por solo uno de los cargos. Después del juicio nulo, el fiscal del distrito decidió no volver a juzgar a Boki por tercera vez y todos los cargos en su contra fueron desestimados. De esta forma termina el que se convertirá en el juicio judicial más largo y costoso de los Estados Unidos, teniendo un coste de $15 millones y una duración de 7 años. Hay muchas cosas que aprender de este caso. Cuando el jefe de la policía envió la carta a los padres de los niños, debería haber estado consciente de la histeria y de la atención masiva de la prensa, y además de la presión para condenar a toda costa a los inculpados. También refleja hasta dónde se puede llegar cuando la policía y los fiscales sacan conclusiones por sí mismos, llegando incluso a ocultar evidencia para la defensa, como el estado de salud de Jody Johnson. Finalmente hubo daños colaterales. Tras el caso McMartin, muchas guarderías acabaron implementando nuevas políticas que limitan estrictamente el contacto físico del profesor con el alumno. Luego del caso se filmó una película que toma el punto de vista desde los abogados defensores, que de hecho estuve tomando escenas de esa película para la dramatización de este video. La película se llama Indictment, por aquí voy a dejar la portada, está disponible en YouTube por si quieren ir a verla, igual voy a estar dejando el enlace por aquí abajo. Y eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte. Si quieres activa la campanita, que estaré subiendo videos cada semana. Sígueme también en mis redes sociales si quieres. Igual si tienes algún comentario puedes dejarlo en la parte de abajo y todas esas cosas que se dicen.